Sosimo, ¿qué te parece si empezamos a ver esta entrevista que le hizo Miguel Vadillo en 2001 en el penal? En aquel momento todavía Raúl Salinas de Gortari se encontraba encarcelado y vamos a ver esta primera pregunta que le hace el periodista a Raúl Salinas, donde le consulta precisamente de esta sospecha del narcotráfico, de recursos provenientes del narcotráfico, y vemos también lo que contesta Raúl Salinas de Gortari. Empezaríamos por hablar de la investigación que hay contra usted por motivo del narcotráfico, su presunta relación, sus supuestos vínculos con las mafias de la droga, con lavado de dinero, con fondos ilícitos, que una de las hipótesis es de que los dineros que están en el extranjero y parte en México provenían del tráfico de drogas. Bueno, se oye muy fuerte lo que usted dice y seguramente a su auditorio le debe de impactar, pero por otra parte, pues me da usted la oportunidad de desmentir categóricamente estas versiones. Mire, don Miguel y su auditorio, esto fue una acusación fabricada. Efectivamente, en 1995 detuvieron a mi esposa, a Paulina, en Suiza, por una información dolosa que salió de la Procuraduría, que informaron a las autoridades suizas de que mi mujer y yo podíamos tener este tipo de relaciones a las que usted se ha referido. Entonces, la detienen y la incomunica la señora Carla del Ponte durante un mes, y cuando yo estaba ya detenido en el penal de alta seguridad de Almoloya, absolutamente incomunicado. Y en esa situación de absoluta incomunicación, mi mujer en Suiza y yo en Almoloya, vino la señora del Ponte en diciembre de 1995 a interrogarme. Y en ese momento me dijo: señor Salinas, tengo información de las autoridades mexicanas, el señor procurador Antonio Lozano Gracia me hizo llegar una comunicación diciendo que la DEA decía que usted tenía información. ¿De dónde es este dinero que está depositado, que en este momento suman 85 millones de dólares? Le dije: señora, le voy a decir dos cosas. La engañaron. Las autoridades mexicanas, el señor Antonio Lozano Gracia y en particular el señor Chapa Besanilla, señora del Ponte, la engañaron. Nunca he tenido ninguna de esas relaciones y por contrario, le puedo demostrar a usted en este momento, le voy a decir, sin tener ninguna información previa de qué declaró mi mujer, de qué información tiene usted, le voy a decir lo que he dicho toda la vida, Miguel. Le voy a decir desde 1995 a usted, señora del Ponte, este dinero es de unos empresarios. ¿De quiénes son esos 85 millones de dólares? Son 50 millones de Carlos Peralta, prácticamente 20 millones del señor Roberto González Barrera y alrededor casi 10 millones de Carlos Hanron. Eso suma 80 millones en números redondos, más los intereses que se habían generado en aquel momento. Ahora usted o la gente habla de más de 120, 130 millones, se han generado los intereses. La cifra en 1995, en el momento en que me interrogaron, en el momento en que esto salió a la luz pública, eran 85 millones de dólares, 50 de Peralta, 20 de Roberto González, hacen 70, y 10 de Carlos Hank hacen 80, más los intereses. El dinero está perfectamente probado. Sosimo, pues en esta primera parte Raúl Salinas indica que todo el dinero tiene origen en estos préstamos que le habrían hecho tres prominentes empresarios, uno de ellos ya fallecido, conocido como el Maseco, porque era el pues empresario al frente de este grupo tan importante Maseca en el tema de la alimentación de los mexicanos. Así es, bueno, pero ahí está precisamente tratando de escudar o de justificar más bien la procedencia
de ese dinero, bueno, pues, pero pues flaco favor le hace a quienes probablemente en algún momento también fueron sus socios y que son precisamente estos prominentes empresarios a los que ya te hace referencia Nancy Flores y que citó Raúl Salinas de Gortari, bueno, pues cuyas empresas hasta la fecha siguen dominando el sector o estos sectores en los que se encuentran actualmente en México. Como bien comentas, bueno, pues ha desaparecido ya físicamente a quien se le conocía como el Maseco, pero vaya que sus empresas, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito de agroalimentario, bueno, pues siguen dominando el mercado mexicano. Así es, indica que 50 millones de dólares pertenecían a Carlos Peralta, 20 millones de dólares a Roberto González Barrera y 10 millones de dólares a Carlos Hank Ron. Además, en una segunda parte vamos a ver cómo él señala que hay fabricación de estos señalamientos, de estas imputaciones que se le hacían en aquel momento a través de testigos protegidos, una figura que no le gustaba a Raúl Salinas de Gortari. Indica también que nunca conoció al narcotraficante García Ábrego. Con el propósito de sostener la acusación en mi contra y mostrarme ante la sociedad como un verdadero monstruo, fabricaron estas instituciones totalmente perversas en el derecho que son los testigos protegidos. Debo decirle que antes de que esta información del dinero en Suiza se hiciera pública, nunca nadie, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo, había declarado en mi contra. Fue hasta que apareció el dinero que empezaron a brotar algunas gentes que estaban encarceladas, a las que les ofrecieron beneficios, como testigos protegidos para decir cualquier mentira que quisieran en mi contra. Esa es en síntesis la historia. La fabricación de Chapa Besanilla y Lozano Gracia, que le hicieron creer a la señora del Ponte que había una fotografía mía con el señor García Ábrego, a quien jamás conocí en la vida, ya no digo trato, nunca conocí en la vida, nunca tuve relación, don Miguel, su auditorio, con ningún narcotraficante, ni tenía necesidad, ni lo tuve nunca. Pero entonces la pregunta era, bueno, si no es del narcotráfico, ¿de dónde era el dinero? Sí, y yo tengo los papeles, se los voy a entregar, don Miguel, a usted, para su auditorio, con sellos oficiales, de que el dinero es 50 millones de Peralta, 20 de don Roberto González y 10 de Carlos Hank. El origen del dinero está perfectamente probado. Reitera Raúl Salinas que tiene este dinero, el origen lícito, y que está perfectamente probado el origen del mismo, Sosimo. Sí, bueno, y es parte precisamente de esta disputa en las cúpulas que ya estaban ocurriendo y que, bueno, pues se le echa la culpa solamente a que son delitos fabricados y, bueno, pues resulta que precisamente cuando hay estos pleitos en la cúpula es cuando empiezan a surgir, entre ellos se delatan y empiezan a surgir precisamente informaciones como la que hoy estamos presentando. En febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari fue detenido. En aquel entonces tenía 48 años de edad y se le involucraba en el asesinato, un asesinato político de Ruiz Massieu, y bueno, en aquel momento ya se le achacaban otras crímenes relacionados, por supuesto, con vínculos o presuntos vínculos con el crimen organizado, en específico con el narcotráfico, así como con temas de peculado por el uso y abuso de la llamada partida secreta. Así es, y bueno, seguiremos viendo esta entrevista con este personaje. Entonces, bueno, ya tras las rejas, ya con acusaciones bastante fuertes, bastante graves, y que, bueno, pues el periodista Miguel Vadillo tuvo la oportunidad de señalárselas directamente, y esto es lo que precisamente él estuvo respondiendo. Fue en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde se realizó en 2001 esta entrevista. Para entonces ya tenía más de 6 años Raúl Salinas de Gortari en prisión. Vamos a escuchar otra parte de esta larga entrevista que le hizo Miguel Vadillo y que se publicó en el primer número de la revista Contralínea. Sin embargo, si no hay dinero del narcotráfico, nosotros
tenemos un mapa financiero de operaciones realizadas en el extranjero, elaborado por la autoridad suiza. ¿De dónde saldrían todas estas operaciones, múltiples operaciones, transferencias de fondos a varios países de Europa, de Estados Unidos? ¿Cómo explicar todos estos movimientos y estos fondos? Que no serían parte de los... Tiene usted razón, don Miguel, porque inmediatamente cuando uno ve una serie de operaciones financieras aparentemente tan complejas, dice uno, y seguramente su público lo dice, bueno, pues se trata de cosas muy turbias, muy clandestinas y muy enredadas. No es el caso, don Miguel, y esto se puede explicar fácilmente. Mire, lo que explica este mapa, que obra en poder de las autoridades suizas, son una serie de cuentas de origen y las distintas transferencias que se hacen durante el tiempo de una cuenta a otra. ¿Por qué, don Miguel? Porque hay distintas estrategias financieras con las que se puede manejar un fondo de inversiones como el que yo constituí con estos empresarios. Hay un monto que se dice, este va a tener en este momento más riesgo, pero el resto va a ser más conservador, entonces se abre una subcuenta de mayor riesgo y se queda una cuenta principal más conservadora. Se traslada dinero temporalmente de una cuenta conservadora a una cuenta de más riesgo y una vez que se ha alcanzado un cierto objetivo financiero, se devuelve el dinero y en otra época se hace otro tipo de inversión. Se puede estar invirtiendo en moneda europea en algún momento, se puede estar invirtiendo en dólares, se puede estar invirtiendo en acciones de empresas. Eso es lo que representa. Bueno, en esta entrevista podemos ver que al fondo del escenario, de este escenario en la cárcel de Almoloya, pues el periodista Miguel Vadillo había colocado este mismo mapa que estamos viendo nosotros aquí en nuestro estudio y le consultaba precisamente sobre estos movimientos financieros porque en una sola de estas cuentas, por ejemplo, se manejó una cantidad por 215 millones de dólares, es decir, son movimientos financieros tan intrincados que hacían sospechar a las autoridades pues que el origen no era lícito y por supuesto lo que hace Raúl Salinas de Gortari en esta entrevista es tratar de justificar este manejo multimillonario a través de tantas cuentas diciendo pues que era un asunto normal, Sósimo, para generar ganancias con todo este mercado internacional. Sí, pero qué difícil es para él precisamente explicar por qué incluso tuvo que utilizar alias para estos traslados de dinero, estas transferencias que usó, y fue algo de lo que también de manera directa le preguntó el periodista Miguel Vadillo. Así es, Sósimo. Él dice, Raúl Salinas, que hay deficiencias en la integración de este mapa porque el entonces fiscal Pablo Chapa Besanilla, recordar que en ese momento la Procuraduría General de la República estaba encabezada por Antonio Lozano Gracia y el fiscal era Pablo Chapa Besanilla, utilizó copias fotostáticas e incluso algunas de ellas ilegibles obtenidas de forma supuestamente ilegal. Vamos a escucharlo. El mapa presentado por las autoridades suizas, que no muestra nada clandestino ni nada ilegal, aunque es muy aparatoso, sí tiene algunos defectos importantes. En primer lugar, debo decirle que la información con que proveyó el señor Chapa Besanilla a las autoridades suizas no es información bancaria oficial. Ellos recabaron, el señor Chapa Besanilla, una serie de fotocopias ilegales, es decir, no estaban legalizadas por la autoridad bancaria y algunas eran ilegibles, al grado que llevaron a cometer algunos errores muy graves. Yo aquí tengo conmigo, como usted puede ver, los depósitos oficiales de cada uno de los bancos y un dictamen de un contador, de un auditor externo, que señala que hubo errores de este calibre. En una de las cuentas se equivocaron en los ceros, tomaron los centavos después del punto 00, esos centavos, como pesos en dólares. Entonces, una cuenta que eran
$800,000, la convierten en 85 millones de dólares. Es decir, tiene errores contables tan graves como eso. Pero tiene otro tipo de deficiencias. Mire usted, yo aquí traigo la presentación oficial contable de los recursos, de cómo los movió el señor Carlos Peralta, de cada una de las cuentas donde salieron, dónde pidió el préstamo original, a qué cuentas las movió él y cómo llegaron finalmente a mis cuentas. Y ese origen, destino de recursos siempre ilícitos no aparece en este mapa, entonces es muy deficiente. Bueno, lo que intenta decir Raúl Salinas de Gortari es que las autoridades suizas no saben leer las cifras y que le han inventado o le han puesto ceros de más a este pues importante traslado de recursos multimillonarios a través de tantas cuentas y seguir justificando que esto es una estrategia de inversiones. Así es, Nancy Flores, y nada más recordar que precisamente este hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari había sido incluso sentenciado a más de 50 años de prisión, no tanto por estos delitos que fiscales y de carácter financiero, sino también por su presunta participación en el asesinato de otros militantes, además priistas, pero que, bueno, finalmente, bueno, pues como hay... sabemos de esta impunidad con la que se ha manejado el poder y bueno, pues resulta que no cumplió precisamente esa sentencia, se encuentra hoy precisamente libre y bueno, pues es parte de lo que estuvo aquí defendiéndose cuando estaba atrás las rejas, precisamente a partir de un pleito en la cúpula, no tanto por un asunto realmente de justicia, ojalá eso hubiera ocurrido, pero un pleito entre la cúpula con el sedillismo. Así es, Sosimo, y en esta entrevista, que además hay que decir que es inédita, Sosimo, nunca se había publicado este video, amplia entrevista, duró más de 1 hora con el periodista Miguel Vadillo y Raúl Salinas, que era muy reacio también a pues otorgar entrevistas desde prisión, incluso bueno, después ya cuando obtuvo la libertad pues se ha guardado muchísimo, ha permanecido tras las sombras, pues aceptó dar esta entrevista porque se poseía en aquel momento Contralínea, había tenido acceso a este mapa financiero elaborado por las autoridades suizas y él accedió a pues platicar de esto para desestimar aquellas investigaciones tan importantes internacionales, porque no solo involucraron a las autoridades suizas sino a muchas más autoridades en el mundo donde se tuvo pues este uso de los sistemas financieros para ir ocultando el origen de estos recursos. Y bueno, vamos a escuchar una siguiente parte de esta entrevista donde se refiere y vuelve a reiterar que este no es dinero del narcotráfico. Pero entiendo que su auditorio quiera saber por qué tantas cuentas, por qué tantas transferencias. Y la explicación es: 1, el dinero no es del narcotráfico, no había nada que esconder. 2, el dinero es lícito de un grupo de empresarios que se reunieron conmigo para formar un fondo de inversiones. Y 3, que de ese fondo de inversiones se hacían movimientos totalmente normales de acuerdo a la estrategia. Si en algún momento nos decían, en la mesa de dinero de Londres se están obteniendo medio punto más de intereses por 3 meses que lo que se está obteniendo en la mesa de dinero de Zúrich. Bueno, entonces una parte del dinero se movía hacia Londres. Una vez que habían pasado los 3 meses, regresa. Y por eso usted ve este aparentemente complicado mapa, pero no esconde nada que pudiera decirse ilícito. Los fondos tienen un origen lícito. Reitera que todo el manejo es lícito, Sosimo, pareciera que es muy parecido este mapa financiero a lo que utiliza el crimen organizado para lavar dinero. Sin embargo, él dice que todo el recurso fue proveniente de empresarios prominentes mexicanos. Y que solamente eran fondos de inversión y que estos fondos de inversión buscaban las mejores utilidades, los mejores intereses a su favor
y por eso hacían esos traslados de recursos. Una parte muy importante de esta entrevista es cuando Raúl Salinas de Gortari admite que utilizó documentos falsos con nombres falsos para hacer parte de estos movimientos financieros. Él lo llama un error. En realidad, en México y en el mundo, esto de utilizar documentos falsos, pasaportes o cualquier identificación falsa es un delito. Él lo llama un error e insiste en que el 80% de los recursos en Citibank se manejaron con su nombre. Aquí es donde se refiere ya a las cuentas en este complejo financiero estadounidense del que estamos dando cuenta hoy de cómo opera. Se refiere precisamente a sus cuentas en Citibank. Vamos a escucharlo. Bueno, ingeniero, el utilizar seudónimos en algunos movimientos financieros, esto da la sospecha de que se trataba de ocultar primero el origen de los fondos, segundo los destinatarios, y entraría en una sospecha de lavado de dinero. El origen supuestamente ilícito podría ser narcotráfico, enriquecimiento ilícito, y esas son las líneas de investigación, y ahora el último, que ha sido la partida secreta manejada por su hermano, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Tiene usted razón. El hecho de que yo haya utilizado un nombre distinto al mío en un pasaporte crea esa suspicacia. Fue un error que yo cometí, considerando en aquel momento que era preferible que mi nombre, por ser político, no se difundiera o no corriera el riesgo de difundirse por sus efectos políticos, pero no porque los movimientos fueran ilegales. Sin embargo, ha sido un error muy grave, por el cual incluso ya pagué por ello, y tiene razón. Ahora, no es cierto que todos los fondos en el extranjero se hayan manejado con algún nombre ficticio. Esto ocurrió solamente en una cuenta que se abrió originalmente en una banca que se llama Pictet, pero el 80% de los recursos se manejaron con mi nombre en el banco Citibank, siempre con información oficial, real, con mi pasaporte de Raúl Salinas, con la garantía de ese banco de guardar la confidencialidad. Entonces, no es esta imagen que se ha dado de que se hubieran utilizado pasaportes o nombres falsos, sí ocurrió en un momento, en una cuenta, pero no fue la conducta general. La conducta principal a través del banco Citibank fue siempre utilizar recursos lícitos, insisto, y mi nombre oficialmente, bajo la discreción que utilizan normalmente los bancos, la banca privada. Ingeniero, ¿había tanta confianza de estos 3 o 4 empresarios en este fondo de inversión para proporcionar, digamos, cantidades como la de Carlos Peralta, $50 millones a usted, para que se movieran en el extranjero como un fondo de inversión, así como los otros empresarios? ¿Había tanta confianza para proporcionar estos dineros así nada más? Pues mire, la confianza viene de los hechos. ¿Cómo no iba a tener confianza si aún en esta situación aparentemente tan escandalosa y tan difícil, el señor Carlos Peralta está a punto, y seguramente usted lo sabe, de recobrar su dinero? No tuvo ningún riesgo. El problema fue el escándalo que crearon las fabricaciones de Chapa, Besanilla y Lozano Gracia, pero riesgo conmigo no tuvieron ninguno. ¿Tiene usted información de que la autoridad suiza vaya ya a entregar alguna parte de los fondos, en este caso a Carlos Peralta, los $50 millones? Yo lo que tengo información muy precisa es que los abogados del señor Carlos Peralta ante las autoridades suizas han demostrado centavo por centavo que los $50 millones le pertenecen a él, que son de origen lícito, producto de sus empresas, y que no hay nada ilegal que retenga un momento más ese dinero. Sigue este argumento de que no existe ninguna ilegalidad en el manejo de estos recursos por parte de Raúl Salinas. Sin embargo, reconoce que sí utilizó documentación falsa, pasaportes con nombres falsos, y por supuesto que esto lo obtuvo cuando su hermano estaba en la presidencia de la República y todas las instituciones servían para este tipo de intereses, donde se le generó incluso documentación falsa a Raúl Salinas de Gortari para
que pudiera manejar parte de este recurso financiero multimillonario. Indicó él que esto no fue un criterio que se utilizara siempre, que de hecho solamente ocurrió en una de las cuentas, y también que lo hacía por resguardar su identidad como político. Dice que es un error. Bueno, pues no es un error, en realidad, bueno, pues fue un delito. Y bueno, lo que se puede acreditar en el mapa es de que no fue solamente un alias, en realidad fueron 2 alias, y en el centro de todo esto, Nancy Flores, Citibanamex, en ese entonces, Citigroup, dónde estaban sus controles, cómo fue que le permitieron crear estas cuentas falsas, con nombre falso, que recibieron tal cantidad de millones de dólares. Y él indicando que en Citibank sí utilizó su nombre real, Raúl Salinas de Gortari, porque se le garantizaba la absoluta confidencialidad en esta banca. Importante estas declaraciones en el contexto en el que nos encontramos ahora con esta venta, importante venta de la banca minorista de Citigroup en México. Vamos a escuchar un siguiente pedazo de la entrevista donde él se refiere nuevamente a los errores en este mapa financiero por parte de las autoridades, e incluso ya se levanta para indicar cuáles serían esos posibles errores. De estos 3 o 4 empresarios en este fondo de inversión, para proporcionar, digamos, cantidades como la de Carlos Peralta, 50 millones de dólares a usted, para que se movieran en el extranjero como un fondo de inversión. En este mapa de la autoridad suiza, que no conoce de hecho la información oficial de los bancos mexicanos, sino que, repito, esto lo construyó con fotocopias ilegales, muchas veces ilegibles, proporcionadas por Chapa Besanilla, aparecen una serie de cuentas y de bancos que, si usted se fija, después no tienen ninguna liga ni ninguna conexión con el resto. Mire usted estas cuentas. Hay 2 cuentas no tienen, ¿verdad? Una que se habla de 10 millones de dólares y otra de 87 millones. Bueno, en primer lugar, no tendría, esto nada más es para hacer, digamos, bulto visual o ruido, porque no tiene ninguna conexión con esto. Pero en particular en esta cuenta de Mercantil Probursa, este número 727, aquí tengo los estados de cuenta y el dictamen contable, que no se trataba de 87 millones de dólares, sino de 800,000 dólares. Y el error vino de que en las fotocopias ilegales e ilegibles no se veía el punto decimal y vieron nada más todos los y confundieron los puntos decimales que se utilizan en los formatos de México, porque en los formatos que se usaban en ese momento en Suiza no se utilizaban los puntos 00. Entonces, hay confusiones tan graves como estas. Y después lo que usted ve aquí, estas flechas que van y vienen, son estos movimientos normales que no tienen nada de clandestino, y como usted puede ver, ¿verdad?, las cuentas están a mi nombre, titular Raúl Salinas, titular Raúl Salinas. Entonces, básicamente, el movimiento que se hizo fundamental estaba a mi nombre. Es cierto que hay una cuenta del Banco Pictet donde se utilizó otro nombre, ha sido un error muy grave. Ingeniero, estos movimientos financieros, ¿usted nos quiere decir que son normales en los hombres de negocios en México? Esto es una operación no en normal. México, son normales en Suiza, se hicieron en Suiza, en Estados Unidos, en Inglaterra, y a ellos nunca les parecieron anormales. ¿Por qué? Porque es normal que en el mundo financiero internacional se muevan así las cosas. ¿Cuándo se convirtió toda esta información en anormal? Cuando la Procuraduría de Lozano Gracia y de Chapa Besanilla inventaron que yo tenía relaciones con el narcotráfico, y después, para sostener esa versión, fueron construyendo unos testigos protegidos. Entonces yo creo que es importante que hablemos de cómo han funcionado esos testigos protegidos para tratar de decir que esto que es lícito, ellos dicen que es producto del narcotráfico.
Indica Raúl Salinas de Gortari que pues todo esto es una serie de errores que cometieron las autoridades fiscales allá en Suiza, y también pues esta parte muy importante, Sósimo, donde él dice esto es común en el extranjero, en Suiza, este tipo de entramados financieros son comunes allá y los empresarios sí lo hacen allá, y que esto no había generado sospechas porque es muy común. Pues recordar nada más que Suiza ha sido por años considerado un paraíso fiscal por la laxitud de sus leyes, y que también ha sido utilizado en muchas ocasiones para lavar dinero producto del crimen organizado o de otros ilícitos, pues en estas cuentas se han utilizado para ocultar el origen de estos recursos. Así es, bueno, pues solamente, como bien comentas, bueno, pues a lo mejor era normal allá, pero dentro de esa normalidad, bueno, pues porque prácticamente se trataba de un paraíso fiscal donde hay toda la oportunidad para hacer este tipo de transferencias que generalmente, bueno, ocultan la procedencia del dinero, y algo que no ocurre en todos los demás países o en la mayoría de los países donde, bueno, sí se debe de acreditar el origen del dinero, y hay controles más importantes precisamente para que no se meta dinero sucio a el sistema financiero de estas naciones. Y el presidente el periodista Miguel Vadillo también le pregunta a el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari cómo es esta relación con el hijo del excontralor Arsenio Farel Cubillas, de nombre Arsenio Farel Campa, y también sobre el embargo multimillonario que le habían hecho las autoridades respecto de todos estos recursos que pues trianguló a través de diversas cuentas bancarias, tanto en México como en el extranjero. Millones de dólares que estarían, digamos, probados que empresarios se los proporcionaron a usted, pero aquí hay un embargo de 132 millones de dólares. Todos son de intereses. Esos 82. Desde luego, han pasado 11 años de las primeras inversiones. Fueron desde 89 al 2001, ya vamos para 12 años. Son intereses, 85 pasaron a 132 millones. Sí. Y una sola pregunta, ingeniero. En esta cuenta, que es la más abultada, hay un monto de 215 millones de dólares. Aparentemente. Aquí, que dice el papel, el documento. ¿Esto es cierto también? No, no es cierto. En primer lugar, esa cuenta no es mía, y en segundo lugar, como usted puede ver, no está probado ni fundamentado que esos 200 tengan que ver con todo esto. Es una cifra que se calculó tomando en cuenta una y otra vez la suma de las idas y vueltas de todos estos recursos, pero que no se sostiene con los documentos bancarios. Son fondos repetidos. Son fondos repetidos una y otra vez. Yo creo que es importante. Una última pregunta, ingeniero. En cuanto a la relación, por ejemplo, aparece el hijo de don Arsenio Farel Cubillas, exsecretario de la Contraloría. Sí. En este caso, ¿qué participación pudo haber tenido él en movimientos financieros? ¿Como abogado o también como socio del Fondo de Inversión? Arsenio trabajaba con uno de los empresarios a los que se les regresó una parte de los dineros. Así es. Pues ahí está la declaración de Raúl Salinas de Gortari respecto de este embargo por más de 100 millones de dólares, y él indica que se trata pues de las ganancias que ha obtenido a través de toda esta triangulación de recursos por los mercados financieros internacionales. Así es, y la participación, destacar, de Arsenio Farel Cubillas, quien en ese entonces, Arsenio Farel Campa, quien en ese entonces, pues era uno de los personajes muy cercanos a el empresario que conocido precisamente como el Maseco Roberto González Barrera. Así es, Sósimo. Vamos a pasar al video 11. Ya nos vamos a saltar algunos videos porque ya vamos contra el tiempo, pero bueno, aquí los tengo numerados. El 11 se refiere a la partida secreta a los fondos públicos en estas operaciones, esta sospecha que se sostuvo por largo tiempo. Al final, pues ya hemos dicho que Raúl Salinas de Gortari salió exonerado de todas estas investigaciones. Aquellos años en que la Procuraduría de Lozano Gracia y Chapa Besanilla lograron construirme una imagen desastrosa, ellos hicieron pública la versión de que mi mujer había sido detenida porque llevaba un documento falso para retirar precisamente esos 84 millones de dólares. Yo le quiero entregar a usted una carta
de la señora Carla del Ponte, donde dice, dirigida a mi esposa, la señora Paulina Castañón, que ella nunca llevaba un pasaporte ni ningún documento falso, ni tampoco iba a retirar dinero cuando fue arrestada. Ella fue arrestada por la historia fabricada por Lozano Gracia y Chapavesanilla, pero es un documento oficial de la procuradora Carla del Ponte que exonera absolutamente a mi esposa. Y quiero que usted lo vea, para que lo vea, lo conozcan ahí está aquí está su traducción, y eso es muy importante. Y aquí le voy a entregar a usted copia de las declaraciones del señor Carlos Hank, donde él admite, él declara oficialmente cómo a través de Citibank aportó esos $10 millones al fondo de inversión y las razones por las que lo hizo, de tal suerte que usted puede tener con documentos oficiales que yo entrego el sustento de que el origen del dinero depositado es lícito. Y aquí tengo copia para usted de las declaraciones del señor Roberto González Barrera, quien también dice que él entregó prácticamente $20 millones para participar en un préstamo que me hizo, y yo se las quiero entregar precisamente para que usted tenga la convicción, y el auditorio que ahora nos acompaña, de que lo que se dice en este programa suyo no son opiniones superficiales, no son a mí me parece, o yo creo, o a mí se me afigura, sino que lo que usted y yo estamos comentando se sostiene con una investigación de su parte, que usted me dice, yo quiero papelitos, usted me dijo, yo quiero cosas, y yo le respondo de la misma manera. Yo no le doy opiniones personales, no es que yo diga, es que dice el señor Hank, aquí está, dice el señor Roberto González, aquí está su declaración, la de Peralta usted la tiene, la conoce. Entonces, yo le estoy correspondiendo a la seriedad de su programa, a la seriedad de su auditorio, siendo muy serio y mostrando con documentos el origen lícito del dinero. Y le quiero probar también que los testigos protegidos han sido en realidad delincuentes beneficiados para mentir. Ingeniero, ¿hay fondos en todas estas operaciones financieras de la partida secreta que en su momento manejó su hermano Carlos Salinas? Usted sí lo que me quiere decir es que si hay fondos del erario público, no. La respuesta categórica es no hay fondos del erario. Al finalizar esta pregunta, dice categóricamente quiero decir que no hay fondos públicos, porque esa fue siempre la sospecha, que habían utilizado de forma ilegal la partida secreta, o que se habían beneficiado en sus cuentas personales con estos recursos públicos que se manejaban al margen de las etiquetas que impone la Cámara de Diputados cada vez que imponía en aquel momento la Cámara de Diputados cada vez que se discutía el presupuesto federal, el presupuesto público. Y bueno, esa partida secreta quedaba a discreción de los gobernantes. En esta pregunta que le hace Miguel Vadillo a Raúl Salinas, le dice pues esta partida era manejada por su hermano. Él dice categóricamente no hay recursos públicos. Sin embargo, en 2015 las autoridades sí devolvieron a la Hacienda Pública, a la Tesorería de la Federación, varios millones de todo esto que se manejó en esas cuentas y que permanecieron congeladas por años. Así es, Nancy Flores, y bueno, pues él resultaría después exonerado. Decíamos que después de, con gran escándalo que se anunció en su momento que había sido sentenciado a 50 años de prisión, bueno, pues la verdad es de que fue un acuerdo entre las cúpulas que terminaron precisamente liberándolo años después, y que, pero todavía resuenan estas sospechas sobre la partida secreta. Recordarás, Nancy Flores, aquella precisamente también filtración de un audio donde el entonces presidente, expresidente
expresidente Miguel de la Madrid era captado precisamente diciendo que Salinas de Gortari se había robado la partida secreta. Ya no tuvo ningún tipo de consecuencia desde el punto de vista legal esta declaración del expresidente, pero ahí quedó precisamente constancia de lo que era un secreto, ni tan a voces, ni tan secreto, era realmente conocido prácticamente por la propia élite política del sistema político mexicano. Ahora vamos a ver la parte 13 de esta entrevista, donde se refiere a por qué le habían endilgado el delito de enriquecimiento ilícito. En esta respuesta es muy interesante, Sósimo, porque él habla de otros delitos, de hecho se refiere al peculado, al desvío de recursos y también a otros ilícitos que se cometieron en aquellos años y que se siguen cometiendo por parte de algunos funcionarios. Pues tenía amplio conocimiento de en qué consistían, aunque por supuesto los niega. Nos regala la copia. Es para usted. Ingeniero, otra investigación es supuesto enriquecimiento ilícito. Esto significaría que cuando usted fungió como funcionario o servidor público, habría desviado fondos del erario para enriquecerse. Es una investigación que está latente, que está abierta, que se mantiene la Procuraduría en proceso todavía, a pesar de tantos años, más de 10 años. ¿Qué puede decirnos de esto? Que no es exactamente como lo dijo usted, y eso es sumamente importante. Dice usted, hay un proceso de enriquecimiento ilícito, es cierto, pero agrega usted, donde se supone que usted desvió dinero del erario. Eso no es cierto. Fíjese usted que la acusación es que cuando me llamó la Contraloría, yo no acudí en menos de 10 días a justificar el patrimonio, el incremento de mi patrimonio. Nada más que cuando me lo requirió don Miguel, yo estaba en la cárcel de alta seguridad de Almoloya. Y como no fui a la Contraloría, entonces dicen que no probé en 10 días un patrimonio que formé los 15 años anteriores. Entonces estamos en un proceso, yo voy a probar que eso es ilegal y que además mi patrimonio tiene un origen lícito, tal como lo declaré en mis declaraciones patrimoniales de la Contraloría. Es un delito muy confuso, porque no es que yo haya desviado fondos, porque eso se llamaría peculado, no es que me hubieran dado dinero para hacer un beneficio cuando yo era servidor público, porque se llama cohecho. No es que me haya yo beneficiado porque se otorgó un contrato, porque eso se llama tráfico de influencias. No, esto se llama enriquecimiento ilícito y se da cuando la Contraloría le dice, ven a justificarme y uno no va. Pero yo no pude ir porque estaba en la cárcel. Me pidieron lo imposible y yo no tenía ningún documento contable y me dijeron, tienes 10 días para demostrarme toda tu contabilidad de los últimos 15 años. Pues me pidieron lo imposible. Entonces, esto llevado ante el Poder Judicial, pues va a encontrar su justa medida y la situación se va a aclarar. El procedimiento fue ilegal y mi patrimonio tiene un origen lícito. Demuestra el ingeniero Raúl Salinas de Gortari todo el conocimiento que tenía en términos legales de los diferentes delitos que se pueden cometer con el manejo del erario de la nación, socio. Pues sí, y nada más lo único que está haciendo es justificar, bueno, cuando en ese momento estaba contra las cuerdas porque estaba siendo enjuiciado en este pleito entre las cúpulas y que, como decíamos, después resultaría exonerado. Sósimo, y vamos a escuchar ya un último fragmento de esta larga entrevista. En esta pues se refiere a el hecho de que ya haya caído en la cárcel. Incluso indica, fuimos soberbios cuando estuvimos cerca del poder. De todo este origen y destino de estos cientos de millones, decenas de millones de dólares que crearon en la conciencia una duda y una incógnita. Los mexicanos tienen razón de haber estado enojados de lo que fue el sistema político mexicano. Creó beneficios y trajo unos costos para la sociedad tremenda y la sociedad decidió cambiarlo. Un cambio sustancial es en la materia de justicia. Los mexicanos requieren tener la seguridad de que a todos y cada uno se le haga justicia.
No hablo nada más por mí. En este penal hay internos, hay internas que están detenidos injustamente, porque fueron acusados, porque les fueron fabricadas las acusaciones o porque ya debían irse y no se van. Y esa es una materia de justicia. Pero afuera también hay gentes a las que en su negocio no les pagan, o les retuvieron la renta y no se los dan, o los quieren sacar de un departamento injustamente y no tienen como mexicanos la seguridad de que la justicia los protege. Cambio fundamental en esta nueva era, en este nuevo siglo, en este nuevo régimen, la justicia. Una vez que concluyan sus procesos, ingeniero, ¿usted ha considerado que procedería usted penalmente contra algún funcionario de las administraciones pasadas? No me he puesto ni a pensar en ello, don Miguel. Yo cada vez que he encontrado una actitud ilegal como la de Jorge Madrazo, de haber revelado información secreta, protegida por la ley, lo he denunciado. Yo tengo convicción de que las autoridades procederán contra quien ha revelado secretos, contra quien ha divulgado, ha defamado, divulgando información parcial. Yo he aprendido dos cosas, y se lo digo a usted y a su auditorio con toda honestidad. Por una parte, la humildad. Creo que pecamos de soberbios, en general, cuando estuvimos cerca del poder, y aquí la vida me ha dado la oportunidad de recoger la basura, de lavar trastes, de arreglar el pasto, de escuchar las historias. Y lo segundo que he aprendido es que hay mucha gente que vive en la injusticia. Y que el sentido de la vida entonces es servir a mis seres queridos, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mis hermanos, a mi familia, a quienes han sido mis colaboradores leales, y servir a la sociedad en general. Para atrás. Hay las palabras de un Raúl Salinas de Gortari, que había aprendido a ya no tener esa soberbia que tuvo cuando su hermano estuvo en la presidencia de la República, y bueno, indica que ahí en la cárcel había aprendido a lavar los trastes, a hacer trabajos de jardinería, en fin, un trabajo comunitario sósimo que le dio lecciones por varios años, sobre todo una primera parte que estuvo en un penal de alta seguridad, con todo lo que ello significa. Aquí en Almoloya era considerado un penal de mediana seguridad, por lo cual ya tenía un poco más de holgura a la hora de vivir en esta prisión. Así es, Nancy Flores, y señalar que, confrontado precisamente por el periodista Miguel Vadillo, tuvo que aceptar cosas como el que sí utilizó documentos apócrifos, como el que sí utilizó alias para estas cuentas. Él siempre trató de justificar que se trataba de recursos, incluso dijo de 3 empresarios, pero Nancy Flores, sería bueno traer a cuento que precisamente en 2013 el gobierno mexicano, este sistema de espionaje del gobierno mexicano, siguiendo en estos pleitos que había entre la cúpula, reveló precisamente una conversación de Raúl Salinas con su hermana Adriana Salinas de Gortari, y decía, en ese entonces, refiriéndose a los fondos por los que fue acusado, dice: todo lo voy a aclarar, de dónde salieron esos fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron y dónde fueron. Él enojado, diciendo esto, y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta en este pleito. Ya con su hermano, Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues dice que prácticamente está reconociendo que sí tenía un origen, por lo menos en parte público, estos fondos que terminaron en sus cuentas. Importante, Sósimo, esta recuperación de aquella llamada telefónica grabada ilegalmente, pero que es muy ilustrativa de todo lo que ocurrió en aquella época de saqueo. Recordar que Carlos Salinas de Gortari fue uno de los presidentes que más privatizó bienes y empresas nacionales, y que profundizó el sistema neoliberal en México, con todas las consecuencias que ya conocemos, de generar riqueza en unos cuantos empresarios prominentes, y para las mayorías pues una gran miseria, una desigualdad que se profundizó sin duda en aquel sexenio terrible, atroz de Carlos Salinas de Gortari.